Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada agradezco a la LADI, a su presidente, compatriota y amigo Chacho Álvarez, la invitación para participar de este encuentro. Le agradezco también a Bernardo Jaramillo haber compartido con tanto detalle en su informe, lleno de cifras, lleno de números, pero que bueno, son necesarias para poder tratar de reflexionar un poco. Digo un poco porque realmente es mucho lo que aquí se ha vertido, desde, creo que las palabras de presentación, desde Carlos Álvarez y el resto de las personas que participaron, y luego en el informe, se han planteado y se han puesto sobre la mesa las principales problemáticas del libro, de su circulación en la región, y yo diría en el mundo, porque se ha hablado de producción en China, se ha hablado de muchas cosas que exceden obviamente a la región, si bien estamos relacionados con esa problemática. Yo diría, y comparto plenamente, y lo decía el representante de Mercosur, que habló de la problemática del libro como una herramienta cultural, que por supuesto lo es, y de los problemas de mercado, que también lleva aparejado. El libro es un producto en ese sentido muy especial, porque y yo trabajo desde hace ya casi 25 años para una editorial, que es el Fondo de Cultura Económica, que tiene de alguna manera, es muy particular y es un fenómeno que prácticamente no existe, de ser una editorial que trabaja y difunde sus libros teniendo en cuenta las reglas y el trabajo de mercado, pero respondiendo a un Estado como es el Estado mexicano. Y el Estado mexicano tengo el placer de que esté también presente el señor embajador de México en el Uruguay. Es muy particular, digo, por todo lo que México invierte y ha puesto históricamente en la cultura y ha podido mantener durante ya más de 80 años una editorial como el Fondo de Cultura Económica, digo, un fenómeno distinto y particular, pero que está apoyado sobre las dos cuestiones. Está apoyado sobre la cuestión cultural como misión de difusión cultural, está en las bases de la misión del fondo, la cuestión cultural y la difusión del libro y la lectura, pero tiene también una pata apoyada en el mercado, sin lo cual, no me cabe ninguna duda, no se podría hacer el trabajo que se realiza. Cada uno conoce más particularmente el lugar donde trabaja, en mi caso la Argentina, pero esto es trasladable seguramente al resto de los países de la región, con matices, por supuesto. Y entonces, desde el punto de vista de trabajar en un mercado, en un mundo globalizado, complejo, con cambios tecnológicos, pero que cuando se habla de cambios tecnológicos yo introduciría además los cambios tecnológicos en la producción en papel, porque lo que nos pasa, y en muchos países, es que no podemos estar a la altura de los cambios y la modernización de los sistemas de impresión para hacerlos más rentables, más baratos, más competitivos, y entonces, cuando hay que imprimir pequeñas cantidades para salir a competir en el mercado, después de haber comprado derechos en Frankfurt, dando anticipo de 3.000 o 4.000 euros, haber tenido que pagar la traducción, haber tenido que hacer la preproducción, la impresión, y luego dárselo a una cadena de librerías con el 50% de descuento para empezar a recibir una retribución a los 60 días, estamos hablando de negocios. Cuando hacemos esa producción y hacemos 3.000 ejemplares, que es el promedio, y tenemos en el caso del fondo la gran ventaja de tener, además de las librerías del fondo en México y la casa matriz, tenemos la ventaja de estar presente en 10 países. Entonces eso da una ventaja competitiva para poder tener mínimamente una distribución que de todas maneras nunca va a satisfacer totalmente, y existen estas cuestiones de que los libros no están presentes en otros países. Recuerdo dos frases de dos grandes escritores y que han salido publicadas, no digo nada que no se conozca, pero recuerdo cuando decía Ricardo Piglia, viajo más que mis libros. Por ejemplo, me invitan a todas las ferias, a todos los congresos, voy a todos lados, pero al país que voy mis libros no están. Y Carlos Fuentes,
alguna vez en Buenos Aires, dijo, sí, pero yo para saber qué se escribe en Buenos Aires tengo que venir acá, qué se escribe en la Argentina, perdón. Por tan porteño. Para saber qué se escribe en la Argentina tengo que venir a Buenos Aires. Para saber qué se escribe en Chile tengo que ir a Santiago y para saber qué se escribe en Perú ir a Lima. Porque si no, no me entero, porque los libros no circulan. Y muchas veces los escritores sí, porque es lo que ocurre con los encuentros, con las ferias, con los congresos. Entonces digo, lo que falla, lo que falta son estos mecanismos para la circulación, para que los libros estén. Es cierto que están los problemas de flete, están los problemas de transporte, es decir, eso sin duda, y es muy importante, y ahí es un aspecto donde creo que sí, los organismos internacionales pueden ayudar y pueden trabajar. Pero está también el problema del gran crecimiento que ha habido en las últimas décadas de la cantidad de títulos que se publican. Es muy difícil poder cubrir todos los mercados con la gran producción que existe hoy de libros. Y acá también creo que vale la pena, y se dijo, lo dijo Jaramillo, muy importante cuando se habla de producción, separar lo que es la producción comercial, que es aquello que se produce en pequeñas cantidades para distribuir en el mercado doméstico y exportar lo que se pueda, y aquello que es la producción industrial, que es el fenómeno que se está repitiendo de que, sobre todo los grandes grupos editoriales que tienen espalda y tienen capacidad para hacerlo, cuando tienen que hacer 15.000 o 20.000 ejemplares, sobre todo del libro álbum. Me pareció muy interesante la incorporación del libro álbum, de la literatura infantil que hiciste, porque es otro de los aspectos que en los últimos años ha tenido un enorme crecimiento. La literatura infantil y juvenil, por suerte, digo yo, en nuestros países, ha tenido un crecimiento. Estas características, esta pelea que han dado en los últimos años los ilustradores para dejar de ser el acompañante barato del autor y pasar a ser coautor del libro, y en algunos casos solamente en aquellos que no tienen texto, me parece que es una cuestión bien importante y que va a seguir creciendo. Y ahí todavía dependemos más de la tecnología, porque el libro álbum requiere de una calidad tecnológica muy superior al libro común a un color, y que entonces requiere de una tecnología que en nuestros países es más difícil de encontrar. Entonces, separaría en principio, y cuando se ven las estadísticas y los números, esto es muy importante, porque a veces cuando uno habla globalmente, pierde de vista que la producción comercial es un porcentaje mucho menor, a la cual se suma la producción industrial y se suma muchas veces en las estadísticas la producción de otro tipo de materiales como folletos, libros de autor. El libro universitario ha crecido mucho. Yo creo que el gran problema del libro universitario es que, y en eso también los organismos pueden ayudar, requiere de profesionalización de quienes trabajan en el libro universitario. México lo tiene, México tiene editoriales universitarias, bueno, ni hablar de la UNAM y otras, realmente de muy buen nivel. Argentina lo tiene con Eudeva, con características menores, pero profesionalizadas, pero en general en Argentina han crecido en los últimos años muchas editoriales universitarias, de universidades, de la Universidad de San Martín, de 3 de Febrero, tradicionalmente estaba la de Quilmes, pero bueno, han crecido mucho, y el problema que tienen es que el contenido está generalmente dado por los propios integrantes de la comunidad académica, pero luego, una vez publicado, les resulta muy difícil entrar en este circuito de comercial y de la rentabilidad al que me refería, y que las editoriales universitarias no tienen esa capacidad. Es importante que lo hagan, es importante que se hagan programas de capacitación de las editoriales universitarias. En Argentina se creó la REUM, la Red de Editoriales Universitarias, que trabaja mucho para eso. Creo que otro elemento esencial para intentar ir superando y mejorando estas cosas es lo que llamaría de alguna manera, aunque sea un término muy marketinero, que a veces uno pareciera que suena feo, pero es la creación de mercado. Argentina tuvo en los años 60, en América Latina se leía con los libros de Capeluz, se leía con los libros de Estrada,
estaba Losada. Argentina y México fueron los dos polos de desarrollo editorial a partir de los 50, de los 60. Y se leía en todos los países con esos libros. Había creación de mercado, viajaban los representantes, iban, estaban presentes, se hacía promoción. Entonces, eso es muy importante porque nadie va a llevar libros con la cantidad de producción que hay. Es muy difícil que pequeñas librerías o pequeños distribuidores se sobreestoqueen teniendo una gran cantidad de material que después no tienen mercado para vendérselo o tienen 3 lectores y llevaron 10 y le quedan 7. Entonces no se puede devolver, entonces se sobreestoquea, digo. Se van a comprar los libros, se va a difundir cuando previamente se vaya creando un mercado. A nosotros nos pasa con la propia producción de México. Nosotros tenemos un plan en Argentina de unas 30 novedades al año, pero México produce 100. Y gran parte de lo que produce nuestra propia casa matriz, podemos llevar 5 ejemplares a la Argentina, o a veces ninguno. ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy difícil el trabajo de poder, de poder difundir debidamente. Entonces, con la gran cantidad de oferta que hay, es muy difícil entonces poder sostener todo y no terminar con las bodegas llenas de libros y no poder pagar las cuentas. Que es lo que termina ocurriendo. Quiero, antes de cerrar, que ya me dicen que se acaba el tiempo, quiero destacar la importancia de 2 cosas. Uno, las tareas de las políticas públicas. Los últimos años en la Argentina el desarrollo del Plan Nacional de Lectura, de programas de gobiernos provinciales, gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, gobiernos de otras provincias y el gobierno nacional, se desarrolló una campaña de provisión de material bibliográfico a las escuelas de todo el país que ha sido muy importante. Creo que eso tiene que tener continuidad. Y uno de los problemas y por esto que decía que uno ha recorrido algunos años el mercado, creo que el gran problema también es la discontinuidad de las políticas públicas. No podemos tener pendularmente las políticas, pasar de un lado para otro, sin tener básicamente ciertas cosas que no pueden cambiar, que tienen que ser, y que no pueden quedar únicamente libradas al mercado. Se habló mucho de España, de la producción en España, etcétera, pero España a partir de la crisis, España creció y tuvo un gran desarrollo cuando tenía mercado. Cuando vino la crisis española, se terminó el mercado y se terminó la producción. Y entonces, digo, sostener, ahí lo que se ve realmente es lo que está incidiendo en la producción y en el mercado, un problema que excede, que es un problema de macroeconómico del país, ¿no? Y es muy difícil que un sector como el editorial, que tiene cifras al lado de otros sectores mínimas, pueda de alguna manera tener una incidencia en eso. Nada, me parece que esto, y voy terminando, es muy importante que se discutan cuáles son aquellas cosas que se deben mantener como políticas de Estado, que deben seguir creciendo, que se deben corregir, porque también dentro de esas políticas se cometen muchos errores y eso no, por supuesto que no es bueno. También cuando se habla de la circulación del libro, también es muy importante diferenciar la circulación de qué tipo de libro. Y por supuesto que no estoy hablando de censura de ninguna manera, pero sí que muchas veces en esa circulación, se habló de bestsellerismo, es mucho más fácil hacer circular ciertos productos que son seguros en términos de venta, de rentabilidad, etcétera, que crear mercado con aquellos productos que tienen un gran peso cultural, pero que tienen 5 lectores. Muchas gracias.